Ay, sí. La señora Zoom nos avisa que ya se está grabando la clase. Y bien. A ver quién más acaba de entrar para saludar bien a todos. Rosa María Carranza, ¿cómo se encuentra usted? A ver, Rosa María, si quiere saludarnos, bien puede. Laura Andrade, muy buenos días. Que igual, si alguien desea saludarnos en el chat, con mucho gusto podemos recibir su saludo por ese medio. Y Edgardo Bulacio. Buenos días, señor Edgardo. Hola, buenos días, pastor, buenos días a todos. Perdón la tardanza, No, tranqui, estuve tranqui. haciendo, estuve haciendo unas cosas y recién llego. No, gracias por acompañarnos, Edgardo. Recién vamos Buen día. comenzando. A Ah, usted buenísimo, también. buenísimo. Buen día y bendiciones. Gracias. Sí, saludamos a Laura también. Nos manda un saludo ahí en el chat. Gracias, Laura. Bendiciones para usted también. Bueno, amigos, yo creo que ya para no demorar más, vamos a comenzar nuestra clase. Esta ya es la lección 5 de nuestro curso Discípulo. La palabra crece discípulo. Este curso solo tiene 8 lecciones, así que ya llevamos la mitad del curso. Hoy vamos a seguir estudiando los 5 hábitos de un discípulo de nuestro Señor Jesús. Eh, Como ya saben, vamos a leer la historia de la mujer samaritana y vamos a ver el ejemplo de Jesús, cómo él tiene sus ojos abiertos a las oportunidades que Dios nos presenta para amar y para compartir su palabra con otros, ¿sí? Hábito 2, ojos abiertos. Vamos a ver el día de hoy. A ver. Otro compañero está entrando. Y bien, pues vamos a empezar con una oración, amigos. ¿Sí? Oremos. Bendito Padre Celestial, hoy te pedimos tu bendición para nuestro estudio. Abre nuestros oídos para escuchar tu palabra, abre nuestros corazones para compartir con nuestros compañeros, pero también para escuchar y para ser humildes y aprender de ellos. Señor, lo que vemos en esta lección es que también em, tú tuviste tus ojos abiertos abriste tus ojos para ver nuestra condición pecaminosa y enviaste a tu Hijo Jesucristo a salvarnos y pusiste en nuestro camino personas que nos fueron una bendición y tenían sus ojos abiertos, sus corazones abiertos para compartir su palabra, tu amor con nosotros. Entonces, Señor, que ese amor abra nuestros ojos también. Eso es lo que pedimos en esta lección. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, los objetivos para la clase de hoy son muy sencillo. Vamos a analizar Juan 4 bueno, ver el segundo hábito de tener los ojos abiertos en esa historia. Vamos a describir qué es en qué consiste tener los ojos abiertos como discípulo de Jesucristo y ver cómo podemos aplicar este hábito en el día a día, en la vida diaria. Ok. Antes de avanzar, solo a ver si quién más entró para saludar. Hola, buenos días, Juana. Buenos días, Juana. Sea bienvenida aquí a la clase. Bien, amigos. Ahora, pensando en Juan 4, ustedes leyeron la historia, ¿verdad? Igual vieron el pequeño video de introducción para la clase. ¿Qué te sorprende o qué debe sorprender al lector del Evangelio de Juan?
de la ruta que tomó Jesús entre Jerusalén y Galilea para, tal vez para responder esta pregunta, ayuda un poco, pues, conocer la geografía de la tierra prometida. Pero bueno, a eso vamos. No sé, antes de que yo les ponga algo, ¿cómo reaccionan ustedes ante esta pregunta? Em, ¿Se notaron la ruta que tomó Jesús? Jesús estaba viajando entre Jerusalén y Galilea y se fijaron qué ruta tomó Jesús y por qué, por qué habrá sido. Bueno, veo tres manos, excelente amigos. Gracias por levantar la mano para una participación ordenada. Esa es la mejor forma de pedir el micrófono. Sergio. Edgardo y Jonathan ya levantaron la mano. Sergio, bien puede. Buenos días nuevamente. Sí, bueno, él iba de Jerusalén a Galilea y le era necesario. Y la expresión es un poquito de parte de Dios, le era necesario pasar por Samaria, ¿no? Bueno, ahí al pasar por Samaria, pues el antecedente ahí de fricción entre judíos y samaritanos, ¿no? Él se estaciona en un pueblito llamado Sicá y ahí encuentra a la mujer cuya historia vimos en el video y leímos en la lectura que dejó. Y cumple el propósito, ¿sí? De, de poder estar en ese lugar y hablar con la mujer y compartirle la palabra de Dios. Me sorprende las rutas y los planes que Dios tiene para nosotros. Solo es cuestión de dejarnos guiar. Gracias, pastor. Ujú. Sí, está bastante el contexto de, bueno, la dinámica entre judíos y samaritanos. Excelente. Gracias, Sergio. Edgardo, bien puede. Sí, sí, buen día, perdón. Ay, perdón, Este, no le escucho. A ver. ¿Me escucha? No, ahora no, Ahora hola, sí, hola. ahora sí, ahora sí. Yo creo que Ah, fue mi audio, perdón. Adelante. está bien, está bien. Eh, no, nada, decía que era necesario que Jesús tome este camino Ujú. por, por Samaria, porque Jesús de esta manera estaba empezando a marcar su propósito. Él tuvo un propósito para venir a este mundo y caminar con nosotros, ¿no? Los seres humanos. Él necesitaba empezar a expandir su ministerio, necesitaba empezar a compartir la palabra de Dios con los gentiles, con los que no eran judíos, porque en realidad los judíos no se trataban con los samaritanos. Sí, había una especie de, no sé si llamarle rivalidad, no me sale una palabra específica en este momento, pero es como que no se trataban, no tenían trato. Y, y nada, Jesús de esta manera ya estaba marcando lo que él nos iba a dejar más adelante a nosotros, que es la gran comisión, ¿no? De predicarle a toda criatura el Evangelio. Usted fíjese que Jesús se encuentra con esta mujer en el pozo de agua y nada, le predica un poco Jesús y esta mujer cree y va y testifica al pueblo samaritano de este profeta. Y la mujer inclusive dice, ¿no será este el Cristo? Y gracias al testimonio de esta mujer, los samaritanos creyeron en Jesús. Solo eso tenía para compartir. Ujú, ujú, ujú. No, gracias, Edgardo. Y sí, ya, usted está yendo al grano, ¿verdad? Excelente. Muy bien, gracias, Edgardo. Jonathan. Sí, ¿qué tal, Joel? Eh, bueno, ahí con respecto a la pregunta, pensaba que, bueno, ahí hay una afirmación de Jesús que dice, me era necesario pasar por Samaria. Y ahí un poco, tal vez en la siguiente pregunta podemos explayar un poco más de por qué viene esa rivalidad, como decía Edgardo de los judíos, que eso surgió
del reinado de Salomón cuando se dividieron los reinos, que quedó Israel y por otro lado Judá, que era del norte y el sur. Pero bueno, en ese momento Jesús se encontraba en Jerusalén, estaba en la región de Judá, y él se estaba dirigiendo hacia Galilea nuevamente, eh, y en el medio está Samaria. Los judíos evitaban ese camino y daban todo como una. Yo acá tengo un mapita, pero como que ellos costeaban todo y lo pasaban a Samaria, ¿no? Pasaban por ese camino. Como que Jesús agarró, hizo el camino más corto y pasó en el camino del medio, sería. No sé si me entienden lo que quiero explicar. Eh, o sea, atravesó todo Samaria. Y bueno, yo creo que ahí está un poco lo que decía Gardo, que me era necesario pasar por Samaria y después justamente conocemos toda la historia de lo que pasó en ese pozo. Y después toda la conversión que hubo en Samaria y demás. Pero bueno, geográficamente así era el mapita. Jesús estaba en Judea, tenía que ir hacia Galilea y si un judío normal tenía que costear todo eso como para pasar de largo Samaria. Pero Jesús, ¿qué hizo? Atravesó rompiendo toda barrera también. Viste que Jesús rompe toda barrera, que de eso se trata también, me parece un poco el. Bueno, eso, profesor. Amén, amén. Sí, ya le dieron al blanco. Lo que ustedes ven aquí en la pantalla no es la ruta de Jesús. Esta es la ruta normal que tomaba un judío, como nos describía Jonathan. Ok, normalmente uno rodeaba, evitaba Samaria, costeaba, ¿verdad? Todo, hacía todo lo posible. Pero a Jesús le fue necesario. Y no sé si vieron el chat, amigos. Blanca hi- hizo la pregunta pero ¿por qué? ¿Por qué Jesús tomó esa ruta? Bueno, ya saben la respuesta, pero vamos a profundizarla aquí en la lección de hoy. Pero sí, y amigos, sí, como nos describieron, hay un contexto histórico. Esta enemistad existía desde los tiempos de unos 700 años antes de Cristo. em, una nación muy feroz, digamos, con del nombre Asiria, llegó y conquistó el, el reino del norte. Le decían Israel en el norte y Judá en el sur, y conquistó Israel. Las 10 tribus de Israel fueron conquistadas y a la mayoría la llevó al exilio, y Asiria repobló esa zona pero con extranjeros, o sea, ya eran judíos mezclados con, hoy en día serían tipo palestinos y gente de otro país. El mismo conflicto que vemos hoy en día en las noticias de esa zona, o sea, ya estaban mezclando y eso no le agradó al pueblo judío. Ellos querían mantener su raza pura y también su religión, sí, pero también su forma de vivir, o sea, fue una mezcla de factores. Pero sí, y eso causó una influencia, un tipo sincretismo espiritual en esa zona sí existía un poco de conocimiento del Dios verdadero, pero también había algo de mezclando los dioses de la zona también. Así que para el judío, los samaritanos eran de segunda clase, no eran y casi no querían, no se intercasaban, no tenían amistades, no convivían, no hacían negocios, que se evitaban. En algunos casos por razones válidas, pero con el tiempo también llegó a haber, digamos, un problema fuerte entre los dos grupos. Bueno, ese es un resumen estamos describiendo el contexto histórico para esta historia. Ok, amigos, yo sé que es un capítulo largo, pero yo creo que vale la pena leerlo, ¿no creen? ¿No creen que vale la pena leerlo? Está buenísimo. Yo sé que lo leyeron en casa, pero no.
No hay de otra, no hay nada mejor que leer la Biblia juntos. Juan 4, voy a abrir en la versión Reina Valera contemporánea, si les parece. Voy a poner aquí en la pantalla el texto. Ay, permítanme, estaba en un sitio y no sale bien. Voy a ponerlo aquí en Juan 4. Enseguida les va a aparecer. Necesitamos 4 lectores, ¿sí? 4 lectores. ¿Quién nos hace el favor? Sergio, uno. Levanten la mano en Zoom si usted em, quiere participar. Edgardo, ¿quién más? Necesitamos 2 más. 2 más, 2 lectores más. Sean, te ponemos a practicar lectura en castellano. Amigos, Sean, algunos ya estaban aquí presentes. Sean, un profesor en capacitación y nos va a ayudar el día del el miércoles va a cubrir la clase. Pero seguramente todos ustedes van a poder ayudar. Sean, su trabajo va a ser simplemente facilitar la reunión pero ustedes van a ser los que se preparan, llegan bien preparados para estudiar. Bien, entonces ya tenemos 4 lectores: Sergio, Edgardo, Jonathan, Sean. Sergio, 1 a 10, Edgardo, 11 a 20, Jonathan, 21 a 30, Sean, 31 a 38. ¿Sí? Sergio, 1 a 10, Edgardo, 11 a 20, Jonathan, 30, ay, no, 21 a 30, Sean, 31 a 38. ¿Sale? Ok, y puede ser en su Biblia en casa, no hay problema, no tienen que leer el texto aquí en la pantalla, em, como a usted le conviene más, ¿ok? Si prefieren con Biblia en mano. Ok, bien, Sergio, Edgardo, Jonathan, Sean. ¿Listos? A ver, Ok, Sergio. muy bien, la palabra de Dios dice así. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mm, Amén. gracias, Sergio. Edgardo, ¿quiere continuar? 11 a 20. Perdón, ¿11 a cuánto? Hasta 20. Hasta 20, ok. Bueno, vamos a leer. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva, el agua viva? ¿Acaso eres, perdón, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta.
nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Amén, hasta ahí. Gracias. Gracias, Edgardo. Jonathan, 21 a 30. Bueno, lo voy a leer desde la pantalla, Joel. Jesús les dijo, creedme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adorarán lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora, pero viene la hora y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca que le adoren, busca que le adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que lo que le adoran lo adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, yo sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir, y que cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se asombraron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, qué pretendes o qué hablas con ella? La mujer dejó entonces su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces ellos salieron de la ciudad y fueron a donde estaba Jesús. ¿Hasta Gracias. ahí? Sí, sí, perfecto. Gracias, Jonathan. Sean, puede continuar de 31 a 38, por favor. Mientras tanto, con ruegos los discípulos le decían, Rabí, come. Pero él les dijo, para comer yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se decían unos a otros, ¿alguien le habrá traído algo para comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Acaso no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para el tiempo de la siega? Pues yo les digo, alcen los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que se alegren por igual el que siembra y el que siega. Porque en este caso es verdad lo que dice el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no cultivaron. Otros cultivaron y ustedes se han beneficiado de sus trabajos. Ujú, yo creo que hasta ahí la lectura para hoy. Obvio que pues lo que viene después es muy lindo también, es la reacción de la mujer. O sea, ¿qué hace ella ahora como discípula de Jesucristo, por decir? Gracias, gracias, amigos, por su lectura. Bueno, vamos a considerar pues simplemente esta pregunta, pues ¿cuál es el problema que encontramos en este texto bíblico, refiriendo a la mujer, a la situación en general entre samaritano, judío, tal vez el problema espiritual de los discípulos podríamos tocar. ¿Qué problema identifican ustedes en esta historia bíblica? Puede ser hasta un problema social, un problema. ¿Qué problemas identifican? Edgardo levanta la mano. Y también, amigos, si uno desea participar en el chat, también puede. Adelante, Edgardo. Después, Clara. No le escucho, Edgardo. Creo que tiene que activar su micrófono. A ver, a ver. Ahora Ahora sí, sí, ahora ahora sí. sí. Estaba desactivado. Tranqui, tranqui. Bueno, el problema que yo identifico aquí en esta historia es el de Jesús, ya
al tomar la decisión de pasar por Samaria. Ya le resultaba un problema porque siempre, en todos los pasos que él iba a dar más adelante, iba a ser siempre cuestionado por los líderes religiosos judíos, ¿sí? Ya que como hablamos antes, judíos y samaritanos no se trataban. Los judíos mismos evitaban el camino por Samaria. Y Jesús siempre hacía siempre con una enseñanza, obviamente, ¿no? Y con un propósito. Siempre hacía lo que no hacía el pueblo judío. Así que un problema grande social, como dijiste vos, era ese, tomar la decisión de pasar por Samaria y aún más tener contacto con los habitantes de Samaria, en este caso con la mujer, ¿no? Ujú, ujú. Sí, bien, bien explicado, Edgardo. Muy bien. Ok, gracias, señor. Vamos con Clara y después David. Clara dice, buenos días, ¿cómo le va, Muy buenos hermano? días, pastor. Muy buenos días a todos. Bendiciones. Súper agradecida con el Señor de estar aquí hoy con ustedes. Pastor, mire, Díganos. cuando estaba leyendo, Ujú. esto me llamó mucho la atención, donde dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres un profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Bueno, yo creo que aquí era un problema así como tonto de que quién tiene más poder que quién tiene más fuerza que quién, dónde es el lugar y dónde no es. Yo creo que, bueno, en este caso, este sería uno de los problemas o de las rivalidades, por decirlo de alguna manera, que habría entre judíos y samaritanos. Es lo que yo puedo ver así por encima. Ese es mi aporte. Uy, sí, no, eso, la dinámica entre judío y samaritano. Eh, amigo, y por eso, o sea, la Biblia en sí es lo que nos salva, es lo que nos cambia, lo que nos trae perdón de pecados y vida eterna, pero ayuda a conocer también historia, ¿verdad? La historia nos enseña, nos ayuda a entender a veces las escrituras y conocer el contexto, el fondo histórico de lo que está sucediendo en la Biblia, ¿no? No es mala idea si ustedes desean ser predicadores, maestros de la palabra de Dios. También no es mala idea estudiar un poco de la historia, ¿verdad? Bien, Clara, pero usted fue al grano otra vez, que el problema es también un problema entre dos grupos de personas. Eso es lo que pasa sin Cristo, se construyen barreras entre grupos de personas. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ese tema hay que profundizar en la clase de hoy, porque si vamos a ser discípulos de Cristo, ¿qué vamos a hacer con esas barreras que hay, que existen? David, adelante. Gracias, Clara. David Wanka, buen día. ¿Cómo le va, señor? Buenos días, pastor, ¿cómo está? Todo bien, todo bien. Pastor, bueno, ya lo dijo la hermana Clara, muy, muy cierto, ¿no? Lo que sucede, y es mucho, digamos, yo bueno, acá en Bolivia, cuando yo era niño, yo sufrí mucho de clasismo, digamos, ¿no? De Mm, que siempre me hacían a un lado por diferentes X, Z razón, que ya por el nombre del apellido, bueno, etcétera. Y eso pasa, no creo que solo en mi país, sino es mundialmente. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos enseña en esta Biblia, en este pasaje de esta historia? Es lo que más me gustaba, una de las historias, y yo les veía que Dios nos muestra que no existe género, raza, ni historia, no hay nada, sino simplemente a cada uno nos ve tal y tal igual, cada uno con amor y verdad. O sea, nos da, Jesús rompe esa barrera, digamos, de clasismo, socialismo, no sé cómo llamarlo,
pero al hablar con esta mujer, ¿no? También después de eso nos habla del agua de la vida, el agua de la vida que es la vida eterna que el Espíritu transforma a través de encontrarnos con Cristo y plenitud, ¿no? Entonces, nos dice, un agua de te saciarás, pero no va a ser de sed algo lógico, algo fisiológico, algo del mundo, sino va a ser algo espiritual. Y la mujer que hace, la mujer, la reacción de la mujer es la que más me encanta, porque después de esto, deja todas sus cosas, su cántaro, y corre y va a dar a la noticia, ¿no? Y eso es que yo creo, como yo lo veo, que deberíamos ser un poco como la mujer. Si de verdad a nosotros nos ha tocado vivir y encontrarnos con Cristo o con Dios en algún momento, nos ha transformado la vida a cada uno de nosotros. Pero nosotros, ¿para qué estamos en este discipulado? Yo lo tomo así para llevar esa palabra, para transformar y llevarlo, llevar esas noticias que tenemos, que Jesús es agua de vida, ¿no? Y Jesús en eso ya nos llama, es como un llamado para mí, ¿no? Que nos dice una Mm, misión urgente, que sabe que usted ya conoce el agua de la vida, conoce la verdad, entonces vaya a difundir, pues, qué está haciendo acá. ¿No? Entonces, esa es la misión con la cual yo lo he tomado, porque como le digo, yo paso varias cosas, varias de esos racismo, todo eso, pero yo debería, ¿no? En una cierta parte sí tenía un poco de rencor y odio, pero he dicho no, para que, y al final yo mismo me he puesto a pensar, y he encontrado esa paz, he encontrado esto, tengo que difundirla, tengo que hacerlo, entonces, y esa es mi misión, ¿no? Yo por eso me he inscrito a este curso, porque quiero difundir y quiero decirle, hay esto, hay salvación a través de la palabra. Eso era, pastor. y sí, David, súper importante. O sea, esta mujer que antes no tenía, no conocía el agua viva que da vida eterna, ella estaba viviendo en pecado, ¿sí? Pero ahora que ella ha tomado del agua, ella no se la puede quedar, no puede decir, no voy a decirle a nadie. No, todo lo contrario, ¿verdad? Qué interesante su aporte. Gracias, David, y buenos días nuevamente. Jonathan quiere hablar del problema o hasta de la solución también. Si quiere hablar de eso, cualquier de los dos. Jonathan, adelante. Bueno, Joel, también veía ahí, más allá del problema de los samaritanos, veía que esta mujer socialmente era una mujer discriminada, viste, a la vista de los hombres o de la cultura judía, aún era eh, como menospreciada, sería, ¿no? Primero por sus pecados, ¿no? Porque era una mujer viste, no tuvo un marido, tuvo muchos maridos. Entonces eso no estaba bien visto. Entonces eso lo llevaba a hacer a que eh, te sea mal vista por la sociedad de alguna manera. Y ahí, bueno, podemos sacar mucha enseñanza, pero cómo Jesús se acerca a esta mujer. Después otra cosa que me encanta a mí cuando está toda la versión de Yo soy el agua viva, me hace poner la piel de gallina. Pero también digo, si Jesús no le profetizaba, por así decirlo, ella no había entendido lo que, lo que Jesús le estaba diciendo. Porque Jesús le dijo, yo soy el agua viva. Si tú bebieres de esta agua, no tendrás sed jamás, ¿viste? Y entonces, bueno, dame esa agua, así yo no tengo que venir a sacarla. Hasta parecía un poco hasta sarcástico, porque así Sí. no comprendía lo que realmente Jesús le estaba queriendo decir, ¿viste? Pero bueno, digo, pensando en cuál fue la solución, que de alguna manera se infundó fe en la samaritana por lo que Jesús le había dicho. Entonces, eso trajo fe, fue a buscar a más personas, vengan que no estaba segura hasta el momento, pero creo que hemos encontrado al Mesías y fue a buscar a más gente y después Jesús quedó 2 días en Samaria enseñando la palabra y ahí dice que muchos
eh, ¿cómo es? Convertido, no sé cómo Pues sí, llamarlo ahí salvo, la sí, palabra. convertido, sí, sí, Muchos creyeron, muchos claro. han creído en esos días. Ujú. Pero bueno, eso, No, está muy bien. Ay, perdón, yo estaba en silencio. Sí, ella, bien dicho, Jonathan, ella desconocía muchas cosas o sea, pero ¿en cuál monte? No, pero, o sea, hay muchas cosas que ella no. ¿Quién tiene la razón? ¿Los judíos o los nuestros? A su monte o el nuestro? Oh, wow. Pero Jesús cambió todo, ¿verdad? En una sola conversación, fíjense. Esto no fue años y años de estudios y no, en una sola conversación. Un encuentro con Jesús cambió todo, ¿verdad? Sergio, adelante. Gracias por su paciencia. Gracias, Jonathan. Sí se resuelven los problemas, porque eran varios. Primero Jesús nos enseña que no debemos hacer distinción. Mm, Él amó de tal manera al mundo y el mundo es el mundo, incluye a todos. El problema de la necesidad espiritual de la mujer se resuelve de manera muy especial, no muy común, porque no siempre reaccionamos así. Que la mujer haya dicho, vengan y he encontrado a alguien que me dijo todo lo que soy. Es muy raro que nos gusten, que nos digan todo lo que somos y lo que necesitamos y en lo que estamos fallando. Pero ella sabía que era la respuesta a su necesidad. Era una vida cansada ya. Y ahora había encontrado a alguien que no solo le dijo todo cuanto era, sino cómo podía solucionar su problema. Y eso fue lo que a la mujer le bendijo grandemente. Tercer cosa, todavía se sigue dando, Joel, este asunto de pasar por Samaria. Mira, yo voy hacia Cristo, pero en el camino tengo que pasar por Joel, donde tengo yo un problema con Joel, una diferencia, una enemistad, algo. Y entonces, ¿qué hago? ¿Agarro la otra brecha o voy directo? Jesús dice que tengo que pasar por Joel. Ve y arregla. Y lo tipifica muy bien cuando dice, cuando me traigas ofrenda y llegas al altar y en el altar te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda allí y ve y arregla las cosas y luego ven. Yo creo que sería muy interesante que dejemos de estar dando rodeos a cosas que estamos haciendo mal o que tenemos conflicto con alguien. La mejor expresión de la nueva vida a Cristo es una libertad total y absoluta. Nos hizo libres, no para estar otra vez encadenados a nada. Si tienes un conflicto, ve y resuélvelo. Si hay que pedir perdón, ve y pide perdón. Si yo hice algo que le falté al Señor, voy y pido perdón y tomo una vez más del agua viva para no volver a tener sed. Entonces, evitemos ese tipo de cosas. Y hay una infinidad de lecciones que podemos aprender allí. Se resolvió el problema así. ¿Cómo se resolvió? Enfrentando cada quien su necesidad en lo particular. Gracias, pastor. No, gracias a usted. Sí, a Sergio le fue necesario pasar por Joel, ¿verdad? Historia real, historia real. Hermano. Bien, bien explicado, bien explicado. Esto se puede aplicar entre grupo de personas, pero también entre individuos, hermanos. Nuestro ministerio es uno de reconciliación. Dios reconcilió al mundo consigo mismo y ahora Dios también va reconciliando individuos. Dios va reconciliando grupos de personas y Academia Cristo es un ejemplo de. Tal vez lo que ¿cómo le digo? Los no latinos creen que, los latinos todos se llevan bien, todos son uno. Pero no se dan cuenta que hasta hay racismo entre países aquí en Latinoamérica. Hay racismo dentro de cada país. Hay clasismo, fue la palabra que fue utilizada. Creo que David bien mencionó esa palabra. Hay racismo o clasismo más bien dentro de cada país. Ok, los que tienen contra los que no tienen, los que es cierto tono de piel contra los así, o sea, entienden.
o sea, hay mucha discriminación entre nosotros también y podemos aplicar todas estas lecciones. Bien dijo Sergio que podríamos basar toda una clase, todo un curso en un solo capítulo aquí en Juan 4. Bien, pero bueno, no es el punto para hoy. Hoy es hábito 2, tener los ojos abiertos. Escuchemos de Luis y vamos a ir avanzando. Luis, veo que ya pudo entrar de nuevo en la reunión. ¿Cómo está Luis? Luis Busca. Buenos días, Dios Buen nos día, bendiga. señor. Sí, tenía un poco de problemas, pero estaba oyendo, sí, pero, o Tranquila, sea, le yo veo aquí escuchamos. el, Ujú. aquí el problema, como no sé si ya lo hablaron, era del odio y había una regla que los judíos, o sea, los judíos, Jesús era judío, ¿no es cierto? Porque ellos no pasaron por Samaria, siendo el camino más recto. Pero ¿por qué? Por ese odio que tenían, por ese rencor que tenían, porque los samaritanos descendían de los asirios. Entonces usted sabe que ellos tenían toda esa idolatría. Entonces por eso aquí Jesús, este, él, él podía haber hecho lo mismo que hacían los judíos, los otros judíos, pero aquí vemos que él nos enseña que él puede romper la regla que él quiere porque él es nuestro Dios. Entonces eso nos está enseñando a nosotros que nosotros también debemos hacer, porque yo cuando estudiaba, me vino este pensamiento a la mente. ¿Por qué Jesús pasó por ahí? ¿Por qué? Porque él sabía que esa mujer iba a estar ahí. O sea, ¿por qué? Porque él mismo, él provocó el encuentro de la mujer para poder aclarar a la mujer todo lo que ella tenía, lo que ya explicaron los hermanos. Entonces, de esto nos enseña a nosotros también, que nosotros debemos buscar la oportunidad para hablar con aquella persona que a veces está disgustada con la palabra, se ha ido de la iglesia o los que no conocen de la palabra. Entonces aquí vemos que Jesús es el que provoca ese encuentro. ¿Por qué? Porque él sabía que la mujer ya estaba ahí. ¿Por qué él pasó por ahí? Porque esa era su misión. Entonces, de eso lo digo, nosotros de aquí nos enseña esto, que ya hablaron mucho los hermanos, entonces lo que yo puedo decir que nosotros debemos provocar un encuentro, así como hizo Jesús. Eso sería lo que, ahí se soluciona el problema. Entonces, él tiene esa conversación con ella y le aclara muchos problemas. Entonces, por eso digo, el encuentro verdadero, cuando nosotros tenemos un encuentro verdadero con Cristo, entonces ahí viene, produce el cambio, porque hay lamentablemente, no es crítica, pero todavía hay corazones que dicen amar a Dios, pero no han cambiado completamente, no han tenido ese encuentro con Jesús, así como tuvo esta mujer samaritana. Ujú, ujú. Pero, como digo, Jesús mismo provocó ese encuentro. Por eso Él se queda ahí sentado y todo. Entonces, por eso que digo, nosotros debemos seguir ese ejemplo. Primero, aplicarnos en nosotros. O sea, claro que es un poco difícil, pero no imposible. Entonces, para con nuestro testimonio poder hablar a los demás, poder tener ese encuentro. Porque, o sea, yo siempre cuando salgo de mi casa, a donde quiera, o sea, yo siempre mi palabra es, digo, Señor, ponme a una persona con yo pueda compartir la palabra. Y hay muchas maneras, ejemplo, a mí por lo regular me gusta ir en el bus y cuando yo voy en el bus voy a veces leyendo, a veces la Biblia cuando llevo otro libro que es de algunos de evangelistas, así, algunos temas de la Biblia. Entonces yo voy leyendo, a veces de eso les atrae a las personas. Entonces, eso es un encuentro que nosotros producimos, así como hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso digo, ahí se soluciona el problema porque ahí en ese encuentro se aclaran muchas cosas y no le digo más porque esto viene, creo, para la siguiente pregunta que usted va a hacer. Entonces, ese sería mi aporte. Súper buen aporte, Luis. Muchas gracias. Y sí, amigos, yo creo que con lo del pecado, eso sería la pregunta de qué pecado identificamos en la historia. Ya lo hemos hablado bastante, ¿verdad? Sí, podríamos mencionar la vida pecaminosa de la mujer, ella había tenido muchos esposos y ahora estaba viviendo en unión libre con otro hombre. Ok, eso sí.
muchos de nosotros necesitamos arrepentirnos pues de algo en el pasado o en el presente. Pero creo que es el punto aquí en el texto es algo más profundo, que a veces nosotros, como nos describía Luis, no tenemos los ojos abiertos a las oportunidades para tener un encuentro con una persona, un encuentro espiritual, a compartir el evangelio. Para Jesús le fue necesario pasar por Samaria. A veces no lo vemos necesario hablar con cierto grupo de personas, ¿verdad? A veces evitamos, evitamos un encuentro espiritual con hablar con no sé, cierto tipo de personas, por muchas razones, pero eso sería pecado, amigos. Ver a las personas con ojos que han sido influenciados por racismo, clasismo, discriminación. Hablamos en esta lección de tener los ojos abiertos y yo creo que yo quiero confesarle a Dios que Dios, mis ojos a veces están abiertos, pero no están mirando a la gente con amor. O veo una oportunidad y no lo tomo, no busco, no tomo esa iniciativa como nos describía Luis. Entonces, bueno, solo quería comentar eso, pero ya describieron claramente a ustedes Jesús, que le fue necesario. Jesús es un gran misionero. ¿Han pensado en Jesús como misionero antes? Em, pero Jesús, pues, ¿quién es más misionero que Jesús? Jesús viene con la missio Dei, como dicen en latín, la misión de Dios, que Jesús tenía la misión de salvarnos, buscarnos. Jesús desea que todos sean salvos, así que, y Jesús saca un diálogo con la señora y dice, dame de beber. Y yo te doy agua viva. Jesús rompe esas normas sociales que ya hablamos bastante. Jesús habla no solamente judío con samaritana, pero hombre con mujer, que no siempre fue muy bien visto eso. Y pues yo creo que, bueno, se entiende, pero Jesús también en amor explica que lo que realmente desea Dios no es nada más que vaya su pueblo a cierto lugar, al templo, al monte, no, lo que desea Dios es que le adoremos en espíritu y en verdad. Y eso me encanta, lo estoy viendo en Academia Cristo. Em, Les doy un por ejemplo. Yo veo por por medio de Academia Cristo, algunos están estudiando la palabra de Dios, se están capacitando, eh, así como la mujer samaritana, así como todo lo que hemos estudiado. Y ellos saben lo que están haciendo. Están reuniendo a personas en grupos sembradores o en iglesias. Pero cuando digo iglesias, sí, a veces hay un templo muy lindo, grande, chico, no importa, pero a veces se están reuniendo abajo de un árbol, en una casa, en un patio. ¿Por qué? Y a la gente les choca a veces. No, pero ¿dónde es su templo? ¿Pero dónde es su templo? No, amigos, ¿no ven aquí lo que Jesús está diciendo? O sea, no está mal tener un templo, adelante. Si Dios los ha bendecido con los recursos y un grupo estable tras el tiempo, adelante, construyanle al Señor Dios un templo, adelante. No, de ninguna manera quiero impedir eso. Pero lo que Dios quiere es que le adoremos en espíritu y en verdad, en cualquier lugar. Y para nosotros ese es un mensaje de amor. Y que Jesús se identifica ante la mujer como, él dice, yo soy el que habla contigo. Ese es puro amor. De toda la gente en Samaria, por qué creen que Jesús la buscó a ella? Porque Dios es bueno.
porque Dios es un Dios de amor y gracia y misericordia. Y podríamos preguntar lo mismo de nosotros, de toda la gente en tu país, ¿por qué te buscó Jesús a ti? ¿Por qué a ti? ¿Vio algo de bueno en ti? No, no, no. Bueno, no, más bien hay algo de bueno en él. Ok, amigos, ¿qué voy a pedir? Que el Espíritu de Dios obre en mí. Pues yo quiero hacer lo mismo que la mujer. Yo quiero reaccionar ante el amor de Dios con el mismo espíritu misionero que después vemos en la mujer. Yo quiero vivir, hacer lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, buscar, buscar a la gente con los ojos abiertos, gente necesitada de la palabra y quiero ver al mundo con los ojos de Jesucristo, no con mi filtro social, mi filtro cultural, sino que con los ojos de Dios quiero ver a la gente. Bien, amigos, vamos a describir un poco el hábito 2, ojos abiertos. El hábito 1, recuerden, fue hacer el bien. ¿Por qué? Porque hacer el bien abre puertas. Cuando somos bondadosos y generosos, la gente tal vez ve algo en nosotros y dice, yo quiero conocer más a este Jonathan Díaz porque él es buena gente, que hay algo de diferente en él. Y la gente, o sea, te va a buscar antes de ver, antes de escuchar de Cristo, de vos, tal vez van a ver a Cristo en tus acciones, ¿sí? A veces así es el preevangelismo, le decimos, ¿verdad? Hábito 2, ojos abiertos, es el de hoy. Es simplemente ver con la perspectiva de Jesús, ¿sí? Jesús nos llama a vivir con los ojos abiertos a las oportunidades de compartir su amor. Otro texto bíblico para hoy, Juan 4, 35-38. Perdón, no es otro texto bíblico, los últimos versos de nuestro texto para hoy. Em, no sé si quieren verlos otra vez, solo para como repaso. ¿Vieron lo que Jesús dijo? Em, bueno, ahí hay un contexto cultural. Entonces, antes de la cosecha, por decir, ¿ok? Antes de la cosecha, y está agarrando temas de ahí de su cultura, de la zona, y dice, la gente dice, aún faltan 4 meses para el tiempo de la siega, de la cosecha, ¿sí? Pero yo les digo, alcen los ojos, miren los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Viste? Alcen los ojos, miren los campos. O sea, Jesús aquí nos mantiene a tener los ojos abiertos con esta imagen de la chacra, del campo, ¿verdad? De la imagen agrícola, por decir. Em, Hay personas a nuestro alrededor que necesitan recibir el Evangelio. Si uno es agricultor, uno está viendo de ya se puede cosechar, ya se puede cosechar, ya se puede cosechar el choclo, la mandioca, decimos acá en Paraguay es como la cazaba, ¿verdad? Yuca. Eh, ¿Ya se puede cosechar? No todavía. Pero Jesús dice, no, de la misma forma abran los ojos para ver si Dios te ha presentado con una cosecha espiritual, una oportunidad para sembrar, cosechar. Y Jesús mismo nos da un ejemplo poderoso aquí al tener que pasar por Samaria, al detenerse en el pozo y aparte Jesús manda a sus discípulos, ¿verdad? A traer comida. De la misma manera, en nuestra vida diaria, en nuestras interacciones con colegas, con vecinos, amigos, hasta incluso con desconocidos. En este ejemplo, Jesús no conocía antes a la señora.
pero Dios nos da oportunidades para sembrar y cosechar. Bueno, este hábito parece tan simple, pero en realidad no lo es. Em, no lo es, no es tan fácil. ¿Por qué creen que es tan difícil vivir con los ojos abiertos para ver las oportunidades que están ante nosotros? ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué impide? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? Luis y Sergio. Luis primero. Eh, por lo mismo que yo le explicaba de antes, ¿no? O sea, porque a veces es bueno que nosotros estemos leyendo, estudiando la palabra, estemos yendo a la iglesia, es excelente, pero como usted dijo, Jesucristo es misionero, o sea, Él es de todo, maestro, misionero y completo. Entonces, porque a veces también digo que a veces nosotros, se nos hace difícil compartir la palabra, es a veces por el miedo, o a veces también porque no se sabe muy bien la palabra. O sea, porque, ejemplo, o sea, yo como a mí le he contado a usted que a mí me gusta evangelizar y hemos tenido grupos que hemos salido a evangelizar. Una vez salimos con una iglesia a evangelizar y vi que estaban conversando ahí una hermana con otro señor que era católico. Pues yo no me metí, pero yo les vi entonces. Y ahí había ya que se iban a dar como de quiño, decía yo. Entonces, cuando yo le dije a mi hermana, digo, no vaya, yo le voy a conversar. Entonces, él le sacaba temas de la Biblia y todo. Entonces, como yo tengo un poquito de conocimiento, le daba o le contestaba con la misma palabra, lo que él decía. Entonces, a veces eso digo, entonces, bueno, uno estudiar, estar meditando, escudriñando la palabra, eso nos va a dar fuerza, nos va a dar fortaleza para nosotros poder compartir y quitar el miedo, porque a veces también hay muchos hermanos que conocen de la palabra, pero tienen un miedo. Entonces, todo eso, entonces uno tiene que ir poco a poco. Como yo les comento a mis hermanos cuando van a evangelizar, digo, no importa, usted hable, usted hable, usted hable. El trabajo que va a hacer es el Espíritu Santo. Usted comparta lo poquito que tiene, comparta y vaya a su casa y ore por la persona que ha compartido y el Espíritu Santo va a hacer el trabajo. Como la palabra mismo dice, uno es el que siembra, otro es el que cosecha. Y también a veces a nosotros nos pasa porque usted ha escuchado también que todo el mundo dice que Cristo viene, que ya Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo está cerca. Yo cuando escucho eso, yo les digo, mi hermano, o sea, Cristo va a venir cuando tiene que venir. Nosotros tenemos que predicar la palabra como que si Cristo ya viniera mañana, como que está diciendo aquí, mirad, ya salen los campos que ya están listos. O sea, nosotros todos los días tenemos que ver que ese campo ya está listo. Mm, Entonces, eso es lo que yo digo. A veces hay algunas cosas que nos impiden, es el miedo o la falta de conocimiento de la palabra. Entonces, eso es lo único que nosotros podemos quitar es estando a los pies de Cristo, estudiando la palabra. Y cuando usted ya va perdiendo el miedo, es fácil de evangelizar. Es como que usted estuviera conversando con cualquiera. Mire, hace como 3 semanas yo iba en el bus y en el bus iban escuchando música, como dicen, del mundo. Y una señora a mi lado que estaba sentada, ella se ponía a bailar y a bailar y a bailar ahí. Entonces yo me miraba, entonces cuando me dice, no le estoy molestando, como que íbamos ahí estrecho, entonces ella se ponía a bailar, me decía, qué bonita música. Yo le digo, sí, está bonito, y que está no sé qué. Entonces ahí le fui introduciendo a la palabra. Le digo, ¿no le gustaría danzar para Cristo a sí mismo? Entonces ella me dice, ¿cómo? Entonces ahí surgió mi conversación y yo sé que tal vez no le voy a volver a ver a esta señora, pero por lo menos ya le sembré la palabra. mm, Quizás mm. viene otro y entonces ya va a cosechar. Entonces por eso digo que a veces es el miedo que nos impide. Entonces ese sería mi Sí. aporte. Sí, gracias Luis. Buen ejemplo de hasta en el bus, en el colectivo, mantener los ojos abiertos. Blanca también nos comparte en el chat que a veces
pues que creemos que nos van a rechazar y decir que no, que ya conocen porque ya son católicos o em, eh, pero esto de tener los ojos abiertos es ver con la misión de Dios, que Dios murió por todos, Dios quiere salvar a todos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros participar en esta misión? Había una iglesia en una zona rural y como ahí a un lado de la iglesia había como una chacra, un campo y hasta los domingos cuando se reunían para su servicio, el vecino, él a veces trabajaba hasta los domingos en sus campos y tenía un tractor y el ruido del tractor, el olor ya saben, los olores de abono y todo eso molestaba a la congregación un poco y el pastor y los miembros se preguntaban de no, que no sabe este señor, que es domingo, que hay servicio, que no puede esperar y con los años al pastor le tocó cambiar a otra congregación y bueno. Unos años estaba en otro lado y volvió a la congregación de visita para visitarlos. Y sorprendentemente llegó y ahí le vio al señor que el agricultor que estaba en la iglesia. Y él preguntó, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó? ¿Por qué tantos años no? O sea, usted andaba trabajando los domingos y ya llegó ¿cómo llegó a ser miembro de la congregación? Y el agricultor dijo, alguien me invitó. Y ya. Es que tantos años estaban Eres viendo la situación con molestia, de, ay, no, con esa actitud de gruñón y viste que no, nada más faltaba que alguien le invitara y ya. Bueno, y se animó. Gracias. Sergio, adelante. Vamos a darle la pastor, palabra a Sergio. Ujú. A Sergio, sí, a un Sergio. Le damos momentito. Sí, a Sergio. Le toca a Sergio, sí, sí. Sí, bueno, ¿por qué es tan difícil? Bueno, a veces vemos solamente lo que queremos ver y no lo que necesitamos ver. Mm, Entonces, la otra razón es que nuestra relación con el Señor a veces la tenemos descuidada. uh, Mira, porque cuando hay una relación muy, muy especial, el amor de Cristo nos constriñe y no hay manera de detener ese impulso de ir a buscar, de ir a hablar, de ir a aconsejar, de ir a decir cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. La mujer inmediatamente regresó al pueblo y dijo, vengan, he encontrado a alguien que me dijo todo cuanto soy. Aquellos vinieron. Cuando encuentran a Jesús, tienen el encuentro con Jesús, le dice, bueno, mujer, ya no creemos por la palabra que tú nos diste, sino por lo que nosotros hemos visto. Si nosotros mantenemos esa relación estrecha, el amor del Señor se derrama en nosotros y ni siquiera pensamos en si tenemos miedo, si nos van a rechazar, si es el momento, si no es el momento. Lo hacemos recordando que nuestra tarea es sembrar. En mm, algunos casos, regar la siembra, pero el fruto, ese solamente lo da el Señor. Así es que no pensemos en el fruto, pensemos en la siembra y regar la siembra. Y el Señor en su infinita misericordia dará el fruto. Así es que mantengamos eso vivo. Dijo el escritor, el amor de Cristo me apasiona y me enciende a decir cuánto el Señor ha hecho por mí. Y termino diciendo, Joel, que el que mucho se le perdona, mucho ama. Gracias, pastor. amén, tal cual. Yo creo que Sergio, amigos, lo que él menciona es la clave. Todo empieza con tu propia relación con Cristo. Lo que te va a mantener los ojos abiertos es primero ver con tus ojos espirituales el amor de Dios para con uno mismo, ¿verdad? De ver, wow, cómo me miró Dios con amor, cómo Dios tenía los ojos abiertos para salvarme, buscando oportunidades para salvarme. Todo empieza con eso. Gracias, Sergio. Muy buen aporte. David y después Clara. David.
Pastor, sí. Bueno, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué es tan difícil? Yo lo voy a ver tal vez desde una forma práctica, porque, bueno, a mí me ha tocado, gracias a Dios, ser docente de la universidad. Entonces, ¿qué me sucedía? Que yo tenía cierta cantidad de alumnos y de todos, solo uno o dos llegaba realmente a comprender la materia y le entusiasmaba tanto. Entonces yo me pongo a pensar, si hubiera sido otra persona, en mi caso, le hubiera dicho, no, ¿para qué estoy enseñando si una persona o dos nomás está aquí y los demás no están por pasar, porque sus papás lo quisieron o por X, Z razón? Entonces, pero no, a mí la parte, esa parte de ser docente, gracias a Dios, me apasiona. Entonces, basta que con una persona le llegue, yo estoy bastante contento y feliz. Entonces, de esa manera... Y yo también me he propuesto a realizar esta parte de evangelización. No vamos a poder llegar y mirar, no vamos a poder llegar. Tenemos varias personas, tenemos un mar de personas para evangelizar y enseñar, pero no vamos a llegar a todos y tal vez nos vamos a desanimar. Entonces aquí demuestras si tienes la vocación o la pasión, yo lo llamaría pasión para enseñar, para la paciencia y ahí va muy estrechado de cómo estás con Cristo y espiritualmente, lo que dijo anteriormente el hermano, es mucho eso. Otra cosa que yo vi al evangelizar, no creo que no tenemos empatía. Me disculpan mucho, digamos, pero eh, no sé si alguien tal vez suena muy fuerte esto, pero si ustedes no saben, digamos, cómo una persona vive en situación de calle, se mete en el alcohol día y noche en el alcohol, no saben cómo vive esa persona, difícilmente van a llegar a él. ¿Por qué? Porque esa persona tiene diferente forma de pensar, te va a decir, a mí me ha tocado hablar con personas así. Y pese que yo he vivido un poco de ese mundo, o sea, sé cómo es, no he podido llegarle. Le llegaba de este lado, no. Le llegaba del otro lado, no. Entonces llegaba de atrás, no. Entonces, ¿por dónde es? Imagínense alguien más que quiera intentar, tal vez alguien lo logre, pero no me voy a rendir, ¿no? Voy a seguir llegándole, pero no sé de qué lado. Si yo sé que tengo que tocarle, o sea, tiene que haber, yo creo aquí tanto del misionero o del que está llevando la palabra, tiene que haber un humanismo, un contacto. Es como cuando alguien te enamora, ¿no? Hacen un pequeño, una persona, tu pareja, se enamoran y ven, hay algo, una esencia. Entonces tiene que haber entre ellos una esencia. A partir de eso, le das la palabra, nunca más va a soltar. Cristo, ¿no? Entonces esa parte más práctica yo lo veo que así a veces nos pasa, ¿no? Nos sucede. A mí también alguna vez he dicho, no, no estoy llegando a nada. Pero he dicho, no, esto me apasiona y tengo que hacerlo. Pues si no llego, no importa, tengo que mejorar. Entonces, por esa razón uno se empieza a mejorar, empieza a creer más, empieza a estudiar más, empieza a tomar más cursos para enseñar más. Eso era, pastor. No, sí, gracias David. Y creo que su aporte concuerda con los anteriores, que estamos viendo un patrón aquí, que todo empieza con, como discípulo, si voy a tener los ojos abiertos, primero empieza con que yo me llene del Evangelio, que yo me llene de la palabra. Qué bien, gracias David. Clara, adelante. Gracias, pastor. Bueno, yo pienso que para poder nosotros llevar la palabra o servir como evangelistas, necesitamos fundamentalmente, principalmente e indiscutiblemente estar enamorados de Cristo. Porque si no, no, quizás lo hagamos, pero no lo vamos a hacer bien. Porque nosotros tenemos que, yo creo que nosotros para enamorarnos de Él, primero recibimos un testimonio personal para nosotros poder lograr llegar a ese enamoramiento del cual uno profesa. Pero definitivamente si no hay ese amor verdadero, porque es que yo he visto tanta gente, tantas personas que creen que están enamoradas, que creen y no creen en nada, porque uno las ve, la manera como actúan, la manera como hablan, y uno se da cuenta que no están ni siquiera cerca del amor a Dios, del amor a Jesús.
o de reconocer que Jesús verdaderamente es nuestro Salvador. Entonces, yo creo que lo principal es empaparse de la palabra y creerlo, pero creerlo de verdad, porque es que yo tengo tantas amistades, por lo menos que son católicos, y dicen, no, es que yo creo. Creen, pero uno les habla de la palabra y dicen, no, pero es que eso no es así. Y yo le digo, bueno, pero es que no estoy hablando por mí, yo estoy hablando, yo nunca digo nada que no esté escrito en estas letras. Yo jamás hablo de la palabra de algo que yo no haya leído aquí, sin que el Señor me lo haya interpretado, me lo haya permitido discernir. Entonces, para llevar la palabra definitivamente hay que estar enamorado, pero enamorado, llorar con el Señor. Cuando el Señor te hace llorar en medio de una oración y lloras con ese dolor o con ese amor, yo creo que ese es uno de los indicios que te hace saber de que verdaderamente estás enamorado de Dios y de que verdaderamente la palabra que vas a llevar es algo que ha salido de aquí, no de aquí, porque no podemos sacar nada de aquí, o sea, a nosotros no nos corresponde sacar nada de nuestra mente. Y cuando llevamos esa palabra que sacamos de aquí, en el momento que llegamos al lugar o a la persona o la persona se acerca, las palabras van a fluir solas. Ese es mi aporte, pastor. Así es, Clara. Sí, y también esto ya cuando hablamos con las personas, Jesús, digamos que tiene una ventaja porque él ya se sabe todo, ¿verdad? Ya se sabía todo de la vida de la mujer. Nosotros, a diferencia de Jesús, eh, necesitamos observar a las personas y escucharlos eh, antes de ayudar a una persona, a veces tenemos que conocerlos un poco, así que sería bueno pensar cómo puedo dialogar con las personas eh, sí, para mostrar interés en su vida, cuáles son los retos, los obstáculos, los problemas que tienen ellos en sus vidas ahora para así poder llegarles. ¿Qué palabra de Dios necesita escuchar esta persona? Como nos dice Clara. Eh, sí, bueno, muchas gracias, Clara. Jonathan, último aporte para hoy, después ya vamos al cierre de la clase. Jonathan. Bueno, bueno, Juan, lo que primero que se me venía era la palabra abnegación, ¿viste? Eh, porque creo que, por lo menos yo lo digo en lo personal, tiene que haber una negación de parte de la vida de los discípulos. Primero porque Jesús nos llama a tomar la cruz. Jesús no dice el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Eh, bueno, y ahí hay toda una enseñanza, al que ama madre, padre, hermana, eh, más que a mí no es digno de mí, ni del Evangelio. Y bueno, tenemos enseñanza fuerte sería de Sí. parte de Jesús. Ujú. Eh, bueno, ¿qué es lo que quiero llegar? Eh, que el Evangelio, que la Escritura, yo, por lo que yo entiendo, corríjame cualquier cosa de lo que digo, pero es cristocéntrica, o sea, es Cristo. Y muchas veces hacemos el Evangelio que esté alrededor del ser humano, del yo, ¿viste? Entonces, entender que el Evangelio no gira alrededor mío, del yo, del ser humano, sino que de Cristo. Y sí. Y, y claro, y ahí está lo otro, que si nosotros entendemos eso, ahí está la palabra, por eso digo la palabra negación, porque muchas veces mirar o tratar de predicar, llevar la buena nueva a otro, va más allá de mi yo, de si yo estoy cansado, si yo tengo tiempo, o si yo prefiero descansar, o etcétera. Yo creo que va más allá del yo, de lo que a mí, yo creo que ahí está la renuncia que tenemos que hacer por el Evangelio. Eso es tomar la cruz.
Después, otra de las cosas que quería aportar era entender la gran comisión. Dios nos mandó a predicar el Evangelio a todas las naciones y dice enseñando a que guarden todas las cosas. O sea, no es algo que es una tarea que uno dice, bueno, la predico y no, no, nos está diciendo a enseñar y se sabe que enseñar a una persona requiere de tiempo. Ahí está otra vez tomar la cruz, porque el Mm, tiempo es vida, de sí, que es la vida que yo le quito a mi esposa, a mi hijo, etcétera. O sea, yo tengo que estar dispuesto a vivir para Cristo en ese sentido. sí, Así que bueno, sí. otra de las, ahora digo otra cosa, cualquier cosa me corrigen, que ni hablar que todo pasa del amor de Cristo, del amor de que uno cultiva con Dios, pero a la vez también yo lo veo de la manera práctica y sencilla como un trabajo. Suponete, no sé, Joel, vos que estás de viaje ahora, no sé si estarás trabajando, pero, o cualquiera de nosotros que somos trabajadores, suena el despertador a no sé, 7 de la mañana y ¿qué hay que hacer? Levantarse y ir a trabajar. Tal vez un lunes te levantás contento, con ganas y, y vamos a trabajar. El martes ya me tengo, no tengo la misma gana que el lunes, pero me tengo que levantar. Y creo que la gran comisión es así, en parte, me parece, viéndolo del lado humanista, porque no sé si humanista está bien la palabra, pero práctico. Es decir, todos los días, a lo mejor no estoy encendido en el espíritu, pero también hay un mandamiento de parte de Dios que me manda a predicar. O sea, mm, predicar el evangelio tampoco tiene que ir de si tengo ganas no quiero. Es un mandamiento de Dios. Lo tengo que hacer. Tal vez un día esté más en el espíritu y lo hago y otro día tal vez no, pero Dios nos manda a predicar el evangelio. Como por eso hay el ejemplo del trabajo. Como a veces vamos a trabajar, a veces no, como cada semana vamos a trabajar, lo mismo en este sentido. Tenemos una responsabilidad que cumplir. Mm, ¿Y cómo? Eh, yo tengo que entender cuál es la condición del hombre delante de Dios hoy en día. ¿Cuál es la condición del hombre? ¿Cuál es cómo está el ser humano delante de Dios? Por lo que yo entiendo, están muertos espiritualmente, espiritualmente. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, son personas que necesitan de Cristo. Son personas que necesitan del Cristo que hay en Clara, que hay en Edgardo, en Luis. Ellos necesitan del Cristo que hay en nosotros. Y bueno, básicamente hagamos la tarea. Después el resto Dios se encarga. sí. Amén. Gracias, gracias, Jonathan. Pues amigos, tengo unas preguntitas para su reflexión. Las puse en el chat, las puedo colocar también en el grupo de WhatsApp. Es simplemente para que vayan pensando. ¿Cuál es? Jesús fue al pozo, fue un lugar público, un lugar de encuentro. ¿Cuáles son los pozos en tu comunidad, en tu ciudad, en tu lugar de residencia, donde usted pueda encontrarse con gente y para tener un diálogo, para conocer a nueva gente? ¿Qué barreras personales enfrentas vos en tu vida para evangelizar a otro? ¿Y qué pasos tomarás esta semana para cultivar este hábito de los ojos abiertos? Bueno, amigos, voy a pasar la tarea en el chat. Pero hasta en la noche, ¿ok? Para no confundir el grupo de la noche. Va a ser, ay, perdón, no tengo aquí a mano la lectura, pero va a ser una lectura muy breve de Mateo 9 9 a 13. Una disculpa, no lo puse aquí en la diapositiva. Mateo 9 9 a 13. Miércoles, sí, vamos a tener clase. El compañero aquí, el profesor Sean, nos va a guiar la lección. También le va a dar una oportunidad para practicar. Él va a dictar un curso empezando la próxima semana y seguro Sergio y otros le van a ayudar si hay falla técnica o si necesita ayuda en algo. Seguro que todos ustedes estarán pendientes si Sean necesita de su apoyo. Bueno, amigos,
Vamos a nuestra conclusión con una oración, ¿sí? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por abrir tus ojos y pues mirarnos con amor. Eso hiciste antes de la creación del mundo, antes de que nacimos, antes de que eh, existimos, ya existía tu amor y ya nos mirabas con tu gracia, con tu misericordia y nos has bendecido al enviar a tu Hijo Jesucristo a este mundo. Gracias por esta historia de Juan 4 en que vemos una mujer que sí, su pasado fue algo escandaloso, pero Jesús no vio eso tanto, más bien se enfocó en la oportunidad para amarla y para que ella también te sirviera en este mundo como evangelista, trayendo a muchas personas a Cristo. Ahora, Señor, te damos gracias porque nosotros tenemos esta misma oportunidad. Nosotros igual pecadores como la mujer samaritana, pero Señor, tú nos miras con tu bondad y con tu amor y eh, sí, nos has llenado del agua viviente. Ahora, Señor, queremos compartir, dar de beber a la gente esta agua tan rica, sabrosa, porque nos da vida eterna, vivir en la gloria. Señor, que nos abras los ojos el día de hoy, el día de mañana y todos los días que andamos aquí en esta tierra para ver oportunidades, Señor. Ábrenos los ojos, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muchas bendiciones a todos. Que tengan un excelente día en el Señor. Chao, Sí, joven. gracias. Chao, Fernando. Abrazo. Bendiciones, pastor. Hasta luego, Buen chao, día hasta el para jueves. todos. Que tengan un buen Y día. Rosa María.